Doble ex ministro de la Nación, miembro del Comité Político de la República Dominicana, ex presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, Melanio Paredes, con nosotros ahora, del Comité Político del PLD. Gracias, Lenchi. Bienvenido, Melanio. Gracias. Saludo a todos los buenos amigos que están por acá. Ahora reforzado un Greimer. Estamos aquí. Melanio, ¿favorece la coyuntura creada con la efervescencia de la migración que genera la migración haitiana? ¿Favorece al presidente Luis Abinader o lo afecta? Esta semana hemos visto un extraño efluvio de valor por parte del gobierno dominicano ante la inequidad con que ha sido tratado este gobierno, no obstante la vanagloria de sus excelentes relaciones desde que estuvieron en oposición. Los Estados Unidos no han sido equitativos en sus relaciones con el gobierno de Luis Abinader. No hay embajador aún designado, corriendo para el tercer año, y ya con elecciones de parte de Estados Unidos. De parte de Estados Unidos. Sí. He dicho, han sido inequitativos respecto al gobierno de Luis Abinader. Uno de sus diputados, dicen que el más votado del país, fue prácticamente obligado a ser entregado en la Florida. No se sabe todavía finalmente las consecuencias, pero fue un duro golpe a una gestión porque apenas comenzaba el gobierno. El presidente y todo su equipo hicieron alarde de un encuentro hace unos meses con Kamala Harris en Washington. Y uno pensaba que el tema haitiano estaría en la agenda. Las informaciones que recibimos es de que el tema, aun cuando el presidente lo llevó, fue borrado de la agenda. No se ha querido tratar, a pesar del insistente llamado del presidente Abinader, que ha sido apoyado por todo el país, incluido por nuestro partido, en el sentido de que la crisis haitiana no puede tener una solución dominicana. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos, lejos de reciprocar esos esfuerzos, se destapa esta semana con un comunicado que finalmente fue respondido con algún nivel de dignidad por la Cancillería Dominicana. De manera que es una circunstancia que el presidente y el gobierno han tenido que actuar a la defensiva. Insisto, por un trato inequitativo que le ha dado la gran potencia. Sí, pero ¿lo afecta o no? Porque tengo la impresión, así para explicar la pregunta, de que toda la oposición política ha tenido que caerle atrás a la posición del gobierno y eso fortalece a los presidentes. Yo pienso que no. Yo vi una encuesta ayer en que Abel tiene un alto porcentaje de simpatía en función de su posición frente al caso haitiano, que no necesariamente ha sido la posición del Partido de Liberación Dominicana, pero ha sido consistente, Abel. Pero no me quieres responder. No, lo que te digo es que no es que hemos caído atrás, todo lo contrario. Y yo recuerdo que el presidente Medina nos confiaba una vez, uno de esos encuentros que hicieron en las islas, que prácticamente fue una encerrona para incresparle, exactamente, incresparle por la ley aquella y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, o Tribunal Constitucional. Y dice que un líder, que no quiero ahora decir su nombre, salió en su defensa, porque prácticamente lo tenían acorralado. De manera que las posiciones de los presidentes dominicanos frente al caso haitiano hacen una posición consistente, coherente, que yo entiendo que merece el respaldo de todos nosotros, que no implica que salgamos a desayunarnos, a almorzar y a cenar con haitianos. Eso no significa caer en los extremos, significa tener una posición digna, una posición soberana frente a ese problema tan complejo que lo explicaba, creo que Lenchi, en uno de los comentarios, o no recuerdo cuál de ustedes, al principio de los comentarios. ¿Qué vamos a hacer con Haití como nuestro principal socio comercial o más cercano socio comercial? Porque el primero sigue siendo Estados Unidos. Cuando hay una situación de que de buenas a primeras en un estado fallido
te le ponen un candado a la puerta y cierran los mercados binacionales. Mercados incluso que fueron auspiciados con la ayuda de la Unión Europea y en los gobiernos nuestros. O sea, para darle formalidad a ese mercado binacional. Entonces, todo esto, Domingo, marca un proceso de incertidumbre en que tú no sabes si una posición muy dura por parte del Estado Dominicano te crea una situación inmanejable en términos sociales y económicos. Licenciado Melanio Párez Pérez. Parecería desde fuera que el exitoso proceso interno de selección del precandidato Abel pues garantizaba una unidad imbatible, un proceso sin traumas, con altas participaciones y que sellaba una unidad al interno del partido. En los últimos días, quizá obedeciendo a una estrategia, porque se ve que hay una estrategia de un goteo controlado, administrado, de renuncias pequeñas, puntuales, pero constantes, de dirigentes medios y de altos dirigentes como el ex senador, el ex diputado Julio César Valentín. Entonces, a ese tenor, ¿qué opinión le merece en su calidad de miembro del Comité Político del Partido de Liberación Dominicana estas salidas constantes de dirigentes medios y representativos del partido? Lenchi, Greimer y Domingo no me pueden atestiguar que una de los esfuerzos de Juan Bosch al construir el partido es que decía que el PLD debe constituirse en un partido único en América, diferenciado de los demás. Porque decía, si nosotros que hacemos apuesta por los más vulnerables, si la composición de la fila del partido es de la baja y media, pequeña burguesía, nosotros no tenemos en nuestras filas a oligarcas, a hijos de presidentes, ni nada. La única forma de que el pueblo pueda vernos en algún momento y hacer compromiso de militancia con nosotros es que seamos diferentes a los demás. Y yo pienso que eso marcó el crecimiento del Partido de Liberación Dominicana hasta su llegada al poder. O sea, nosotros teníamos unas posiciones que hacían la diferencia respecto al Reformista o al PRD, que eran los partidos con los cuales competimos en la década de los 80, los 90 y principios de este siglo. Ahora, con el tiempo y dado los cambios que se han operado en el mundo y en la sociedad dominicana, esa diferenciación en términos ideológicos, bueno, recuérdense que Fukuyama habló hasta del fin de la ideología, esa situación plana en la que hoy los partidos se presentan en cada elecciones, sus propios programas son muy parecidos, no hace tan difícil el trasiego de militancia de un lado a otro. Y por eso incluso se hizo esfuerzos importantes en el momento de la discusión de la ley de partido y la ley de régimen electoral para condenar el transfugismo y evitar que la ambición de una persona, los intereses particulares de Melanio Paredes se impusieran sobre el fin colectivo del cuerpo partidario. Y que porque a mí no me fuera bien en una convención o un congreso y no tuve la nominación a diputado, a senador o alcalde, entonces yo me mudaba con mi equipo a otras tiendas. Lamentablemente no fue así. La ley se discutió muy a la carrera y prácticamente no me dio ni siquiera un año para que la Junta se pudiera preparar y poder aplicar el contenido de esas disposiciones. Perdóname, Melanio, esa ley duró como 10 años dando vueltas. Sí, pero la aprobación final, recuérdate que la última, la ley de régimen electoral, fue prácticamente ya en medio de la campaña. Incluso se incluyó una parte sobre el delito electoral y la creación de la Procuraduría de Persecución del Delito Electoral, y no se pudo implementar. ¿Por qué? Porque no hubo tiempo para eso. Entonces yo creo que efectivamente en el caso del Partido de Liberación Dominicana ha estado afectando por esa situación una grave división hace casi unos 3 años, que sacó a su segundo presidente y primer presidente del país de sus filas, y eso
naturalmente determina que hayan esos trasiegos de uno u a otro lado. Ahora, no se sorprendan que en lo que resta de este año, el próximo año 23, que es el año preelectoral, aquí haya recomposición de fuerzas políticas en todos los sentidos, y se va a dar ese trasiego por lo que te decía exactamente, y porque yo pienso que los partidos tienen que hacer un esfuerzo, y en el caso nuestro de diferenciación, que el elector, cuando toma una posición, diga, bueno, como pasa con los demócratas, con los republicanos en Estados Unidos, o pasa en Sudamérica, en Chile, o sea, el que es de izquierda sabe que el tema de la migración, el tema del aborto, el tema de una serie de temas que están ahí, si tú eres centro izquierda, tú no vas a aparecer al otro día como aparece. Julio César Valentín es mi amigo. Es más, fue de los pocos miembros del antiguo comité político que, como hoy tuve una posición crítica frente a ese comité político, asistía a mis conferencias. Asistía, siendo miembro del antiguo comité político, y yo combatiendo ese comité político. Entonces, si Valentín aduce que su salida es porque, bueno, ha habido un proceso de derechización, el PLD, que el candidato que se escogió tiene posiciones de derecha. Bueno, pero Valentín, no me diga eso, si ahora lo que se dice, yo tendría que hablarlo, es de que tiene un pacto con el gobierno. Entonces, si tú me dices que tú te fuiste al partido de Minú, o al de cualquier otro de los partidos con vocación de izquierda, bueno, tú puedes entenderlo. Entonces, aquí se va a una recomposición de fuerza importante. En el caso del PLD, Valentín se llevó, y yo no voy ahora a venir a decir que no, un gran alcalde, el de Tamboril, que sin embargo no es de la ortodoxia PLDista. Angiolino viene del Partido Reformista. Angiolino. Uno de Hondo Valle, con una relación muy estrecha, y que habrá que ver en qué anda ese alcalde de Hondo Valle, y otros directores de distrito. Ahora, en Higüey, el domingo pasado, nosotros juramentamos 10.151 nuevos miembros. Profesor. Y esa camada de nuevos juramentados, ¿en Higüey ustedes? Juramentamos 10.151 nuevos miembros. Y en general en el país ya sobrepasamos el 500.000. En San Juan, el próximo domingo, vamos a juramentar 21.000 nuevos miembros. Y eso no es eso es con la cédula escaneada. Te podemos presentar los actos. Aquí no hay ningún espacio que pueda caber 20.000 personas. Profesor. Salvo quizá el estadio Quiqueya. Va a una representación, pero eso está certificado ya y está en el padrón que entregamos a la Junta Central Electoral. Entonces, ese proceso de renovación va a surtir como un colchón suficiente. Se van 10, se van 100, pero están entrando miles de un PLD renovado. Porque, insisto, el 56% de los nuevos miembros oscilan en edades que van de 18 a 35 Profesor, años. Bienvenido. Estamos conversando con Melanio Paredes, miembro del comité político del PLD. Profesor, pero como que se está deshojando una margarita. ¿Dónde está la doctora Margarita Cedeños después del proceso, que no la vemos asistiendo a ningún acto? ¿Usted ha conversado con ella últimamente? Conversé con ella hace un par de semanas, estaba afuera, después del proceso salió, ella tiene una hija que estudia afuera, una adolescente. El proceso pienso que la retrae un poco de esa necesaria atención. Ya está de regreso al país. A la última reunión del comité político no vino porque vino agripada, pero yo pienso que próximamente Margarita hablará al país. Ha hablado con el candidato ya señalado, el próximo candidato nuestro, y ha hablado con muchas de las personas de su entorno. De manera que ella hará su anuncio en el momento que entiendo. Pero no hay molestia. Bueno, ¿qué proceso? Ahorita comentaba eso con Fafa. ¿Qué proceso el dominicano no lo asume con pasión? Y tú llegas, porque innegablemente que Margarita Cedeño tiene unas amplias simpatías en la población dominicana y dentro de las filas del Partido de la Liberación Dominicana. Hubo un proceso en que la estructura partidaria, la práctica clientelar que permea a todos los partidos, le perjudicó, porque simpatía no es necesariamente votos contantes y sonantes. Melanio, el país ha estado un poquito preocupado con el tema de la normativa 0915. Tratar ese tema con un académico como tú. Que trata, más que tú sabes, más que yo, sabe de su naturaleza,
trata sobre la calidad de la formación de los docentes. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología se ha propuesto, dicen que modificarla, pero en el fondo es cambiarla. Ha habido alguna resistencia en Palacio, yo no entiendo ese tipo de contradicciones. ¿Qué opinión te merece tanto la normativa como las intenciones de echarla atrás? Mira, yo me siento incluso... Perdón, para agregar ahí, perdóneme, profesor. Ajá. Para el público no ducho en el tema que nos escucha, ¿en qué consiste la normativa 0915? Perfecto. Y agréguele ahí lo que dijo Lenchi. En el año 2005-2006, el presidente Fernández obtuvo una asistencia de países de la OSDE para que nos ayudaran a hacer un diagnóstico del sector educación en la República Dominicana. No de la educación preuniversitaria, el sector educación. Educación preuniversitaria, educación superior y formación técnico-profesional. Y en ese momento yo estaba dirigiendo el Infotet, Alejandrina Germán estaba al frente del Ministerio de Educación y Ligia Amada al frente del MESI, que había cambiado de CONES, Consejo de Educación Superior, a MESI. Es académico. Ese estudio, el más importante y calificado diagnóstico del sector educativo, y ojalá ustedes lo encuentren, 2007 se publicó. Hablaba de la necesidad de hacer converger intereses y esfuerzos comunes, que hubiera movilidad, que hubiera salida, que un muchacho que lo reciben en Infotec con segundo grado y adquiere unas competencias que lo puede convertir eventualmente en un buen ingeniero, se le pudieran convalidar esas materias que lo había formado en el Infotec, o que se produjeran salidas en nuestras academias de técnicos medios, y ahí pudiera haber trasiego de profesores muy buenos formadores que hay en el Infotec para reforzar las academias. Todo esto implicó que el MESI hizo entre 2009 y 2011 un diagnóstico de carreras, y particularmente de la carrera de educación. Y de ese diagnóstico surgió la necesidad de establecer unos perfiles de salida y unas condiciones de entrada. Y eso se discutió, comenzando en mi gestión, una comisión mixta del MINER y del MESI. Finalmente, después de varios años, se logró sacar la normativa 0915, que implicaba, entre otras cosas, que la formación inicial o de grado de los docentes fuera básicamente presencial, con al menos 4 días en la semana de docencia, no aquellos profesores que se formaban los sábados, porque al hacer el diagnóstico veíamos que habían serias deficiencias. Que en carreras, y tú sabes muy bien de eso, Lenchi, como la carrera de licenciatura en física y matemáticas, en que al finalmente el egresado ni sabía matemática ni sabía física, pudiera fusionarse y pudiera tener una carga importante de ambas disciplinas, además de las otras disciplinas, la didáctica, pedagogía, etcétera. Que la prueba, una prueba de, digamos, de admisión a los estudiantes que fueran a estudiar pedagogía, pudiera elevar el nivel de a quienes recibimos como docentes, porque ¿qué es lo que se ha establecido? Que la calidad de un sistema educativo tiene que ver con la calidad de sus docentes. Como no tenemos mucho tiempo. Y teníamos maestros, lamentablemente, estudiantes de esa misma universidad autónoma, en que el 75% de los egresados son los que van a nutrir la carrera de profesores, que nunca habían tenido un libro en su casa. Entonces, ¿qué te parece lo que pretenden hacer? Una barbaridad. Y ya lo hemos hecho público. ¿Y por qué se opuso la Fuerza del Pueblo, nos opusimos nosotros, porque sería rebajar la calidad en la formación de los docentes dominicanos, cuando sabemos que los desempeños de los aprendizajes en este país están en el piso. No hay forma de poder mejorar ese desempeño educativo si no elevamos la calidad en la formación de nuestros docentes. Lamentablemente, tú eres guadiano y yo, pero hay una resistencia de una persona que está en el Ministerio de Educación Superior, que antes estuvo en la UAS, que se resistió a esa normativa y sigue conspirando contra esa normativa. Bueno, de todas formas, parece que el interés bajarle calidad a lo que tiene poca calidad. Gracias, Melania. Muchísimas gracias. El epitafio.
Síguenos en las redes sociales. Búscanos @Sol1065 FM. Lo mejor de nuestro contenido más cerca de ti. Sol 106.5. Una estación RCC Miria.